Ok, miren, estamos ante todo, pónganse al día con la cuestión del canal de YouTube. Ahí están las clases, todas las clases quedan grabadas ahí. Suscríbanse, denle like por favor, para que pues el canal vaya agarrando más suscriptores. Pues, y mira, esta presentación la podemos hacer en vivo, pero el canal YouTube pide un mínimo de suscriptores, así que me ayudan ahí con eso, dándole like y suscribiéndose. Miren, la presentación del día de hoy es la unidad 5. Protección de barra, protección de línea de transmisión. El curso está diseñado, gracias a Dios, pues de la tercera vez que lo doy. Desde la primera vez que lo di, fui mejorándolo, modificándolo. Tratar de que está diseñado de tal manera de que se vaya de lo menos a más. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el curso se llama Protección de Sistemas Eléctricos. Aquí ya en los 4 módulos anteriores hemos visto contra qué nos protegemos, contra las fallas, ¿verdad? Hemos visto cuáles son las fallas que se dan contra las que nos tenemos que proteger. ¿Qué se ha visto también? Se ha visto en los dispositivos que nos ayudan a protegernos de estas fallas. ¿Qué también se ha visto? ¿Qué máquinas o qué equipos también se protegen? ¿Qué equipos se protegen? ¿Qué máquinas eléctricas se protegen? ¿Quién me dice? Una. Transformador, generador, líneas, que es lo que... entonces, todo eso se ha ido viendo, ¿verdad? Y que ustedes vayan asimilando para que esto ya cuando usted lo ve, porque por ejemplo, o sea, imagínense una cronología que yo el primer módulo empiece con esto. Ustedes me van a preguntar, hey, ¿qué es un relé 61? ¿Qué es un relé? ¿Qué es la numeración 52? Que ahora vamos a ver. Entonces, ya cuando estamos en este punto, ya ustedes saben de qué se ha hablado todos los módulos anteriores. Entonces, viéndolo de una manera cronológica, esto es prácticamente la aplicación de lo que se ha visto los 4 módulos anteriores. Aquí van a ver cosas, este módulo y en el último ya pues ya sí es una cuestión más, unas protecciones más sistémicas, etcétera, más generales, coordinación y lógica de protecciones. Pero ya ustedes saben de lo que se les está hablando. Entonces, el curso está diseñado de esa forma, porque es la forma que a mí me pareció que debería ser visto por ustedes, para que ustedes pudiesen entender y encontrarle lógica a lo que se habla. Yo no podía comenzar, por ejemplo, a hablarle de aquí de barras, cuando todavía no han visto ni contra qué se protegían. Sí, pues, profesor, pero ¿esas barras qué son? ¿Para qué son? No, las barras existen, sí, en el sistema, ¿verdad? Pero son propensas, las líneas son, ahora vamos a ver, son la parte de la infraestructura más propensa a fallas, porque son las que están en las carreteras, son las que pasan por fincas, son las que pasan por ríos, etcétera. Son las líneas de transmisión o las líneas de distribución. Entonces, todas esas cosas tenían que tener sentido para poder dar este módulo y el 6º módulo. Entonces, eso quería hacerlo como introducción para que ustedes vean que, o sea, se ve corto, pero realmente ya hay muchas cosas que ya se han visto.
Ok, protección de barras. Yo, antes que nada, pues vamos a... Ok, eso es una subestación. Esta es una subestación de Agua Dulce. Está en Agua Dulce, donde yo vivo. Está en el centro de Agua Dulce, esta subestación. Entonces, vimos en las clases anteriores los tipos de subestaciones, ¿verdad? Las que están a las afueras de una generadora, las que están pues en una ciudad mucho más grande, las que están en una ciudad más pequeña, las que son para maniobrar, ¿verdad? Aquí usted no ve ni un generador por ahí, ni nada. Aquí lo básico que quiero que vean aquí son las barras. Y miren, algo que tienen que notar aquí son la cantidad de circuitos que entran o que salen de esa subestación. Eso es un punto. O sea, las subestaciones son de maniobra, en este caso una estación de maniobra, ¿verdad? Que le llegan y que recibe y que reparte circuitos. Entonces, estos señores que están aquí, las líneas y las barras están expuestas a fallas. Entonces, si, por ejemplo, una de estas que recibe la energía y una de estas que la reparte a un circuito, por ejemplo, a este circuito que sale, estas tres fases que salen aquí, va por un circuito X, se daña. Ahora vamos a ver con el rejuego de barras cómo esta puede asumir esta carga. Esta puede asumir esta carga, estos circuitos. Y le empieza a energizar nuevamente. ¿Ve? Para cuestiones también de mantenimiento. Los equipos estos necesitan mantenimiento. Todos necesitan mantenimiento. ¿Ve? Hay que tener ese tipo de arreglos de barras para poderlo hacer. Si no, no se puede hacer. O sea, para poder hacerle mantenimiento a un carro, usted tiene que apagarlo. Imagínense con la electricidad. Es mucho más peligroso. Viendo esa figura, las barras son utilizadas generalmente para interconectar dos o más circuitos de un sistema de potencia. Estos circuitos pueden ser generadores, transformadores, líneas de transmisión, motores, entre otros, ¿verdad? Cuando ocurre una falla en una barra, el sistema queda ampliamente afectado debido al nivel de corriente de cortocircuito resultante por la ubicación de la barra en el sistema y a la cantidad de circuitos que deben abrirse para despejar la corriente de contribución al cortocircuito. Por tal razón, se suelen dividir las barras con un interruptor de enlace o se diseñan arreglos de barras adecuados para minimizar el número de circuitos que deben abrirse para despejar la falla que podría ocurrir en la barra asociada. En los interruptores que conforman el arreglo de barra usualmente tienen seccionadores, ya eso lo vimos, los seccionadores, sabemos lo que son los seccionadores, por eso le digo, lo que se va a ver aquí, lo que se va a hablar aquí, ya ustedes lo conocen. Seccionadores en cada lado para aislar al interruptor del sistema después de alguna contingencia o por mantenimiento. Los seccionadores se operan sin carga, eso lo hemos visto, manualmente o por control remoto. Estamos solamente pues viendo las definiciones. Las fallas en la barra no son comunes, pero son de las que proporcionan mayores pérdidas de servicio en el sistema de potencia y se suelen ocurrir a causa de contactos de animales, rupturas de aislamiento, fallas en los equipos involucrados, contaminación o por objetos llevados por el viento. Por lo general, el tipo de protección eléctrica que se utiliza en las barras es la protección diferencial, la 87, porque proporciona la sensibilidad y rapidez requerida para cortocircuitos entre fases y fallas a tierra. Los criterios utilizados a la hora de seleccionar con la configuración de las barras
Continuidad y confiabilidad del servicio, versatilidad de operación, facilidad de mantenimiento de los equipos, cantidad y costo de equipamiento eléctrico. O sea, estos son los criterios que se utilizan para diseñar, por ejemplo, en esta que yo le acabo de mencionar. O sea, usted no va a poner unos circuitos, unos dispositivos tan complicados o tan onerosos o tan caros como lo pondría en la subestación de aquí de Santiago. O sea, eso tiene su lógica. Entonces, la versatilidad de operación, facilidad de mantenimiento del equipo, cantidad y costo del equipo eléctrico. A continuación se describen los arreglos de barras más sencillos de utilizar en subestaciones. Esa es la foto porque ya vimos. Ok, aquí en esta clase vamos a hablar de 3 tipos de arreglos de barras solamente, los cuales yo consideré que son los más utilizados. Hay 4 o 5 o 6 arreglos y hay unos mucho más complicados, pero todos derivan de estos que están aquí. Hay combinaciones unos con otros, etc. De repente te vas a internet y encuentras otros arreglos, pero los básicos, elementales son estos. Barra simple. Como su nombre lo indica, es la configuración más simple que puede tener una subestación eléctrica. Además, es la más económica, ¿verdad? Pero a su vez, la menos segura. No. Compensación, ¿no? La protección diferencial de barra se proporciona a través de los transformadores de corriente, los TC, utilizados por los relés, dispuestos de forma adecuada para que la zona de protección encierre a la barra completamente, como se muestra en la figura, para el caso de 4 circuitos interconectados. En caso de necesitar realizar algún trabajo de mantenimiento o bien un proyecto de ampliación de la subestación, es necesario desenerizar la subestación eléctrica completamente. Entonces, el barra simple es más económico, pero es menos flexible. Te ata más. Entonces, ventajas: instalación simple, maniobras simples, obviamente, bajo costo. Esas son las ventajas del barra simple. Las desventajas: una falla en la barra o en alguno de los interruptores principales tiene como resultado la necesidad de interrumpir el servicio eléctrico en toda la subestación. Desventajas, que hay que apagarla toda. Igual, para realizar mantenimiento de un interruptor se debe interrumpir el servicio en toda la subestación. Es imposible realizar una ampliación de la subestación sin tener que interrumpir el servicio completamente. O sea, este diseño de barra simple, ¿cuál es su mayor desventaja? Que cualquier cosa hay que apagarla toda. Es más económica, lleva menos equipo, lleva menos configuraciones, pero si pasa algo, se apaga todo y los circuitos asociados a ella. Este es el circuito de barra simple. El diagrama, una sola barra. La barra simple. Entonces, tiene una alimentación. ¿Te vieron cuántos circuitos llegaban a esa subestación? Por ejemplo, tiene una alimentación aquí. Quiero que se familiaricen, y yo creo que deben estar familiarizados con la simbología. ¿Qué significa NC? Ya. ¿Y el 52? ¿Y esto qué significa? ¿Y este? ¿Y esto? Okay. Es cierto lo que tú dices, o sea, puede ser cierto, pero aquí estamos hablando desde las barras. Yo puedo mandar manualmente con el botón. ¿Te vieron cómo se operan los controles de este señor que está aquí? Este es un interruptor de potencia.
¿verdad? Manualmente meto hundo el botón rojo y ¡puf! Lo desenergizo, pero desenergizo toda la barra. O sea, dejo sin voltaje, sin fluido, la barra completa. Y aquí lo que estamos hablando es de la barra. O sea, yo puedo hacerle mantenimiento a esto, pero sí puedo abrir aquí o por una falla. Obviamente, aguas arriba de este va a tener también otro tipo de protecciones que antes de llegar a la subestación lo van a proteger a él. O lo van a decir desenergizan. O si hay o sea, si se cae la línea, se va la generadora o lo que sea, esa subestación queda sin energía. Entonces, este es el sistema más sencillo, es el barra simple. Ahí están la simbología. El segundo sistema de barra que se utiliza es barra simple seccionada. Este tipo de arreglo de barra es utilizado cuando hay un gran número de circuitos interconectados o en subestaciones industriales, porque proporciona flexibilidad cuando la subestación es alimentada por dos fuentes separadas. Una fuente se conecta a cada barra y se permite la operación sin importar que el interruptor de enlace se encuentre abierto o cerrado, tal como se muestra en la figura número 2. Okay. Dice, esta configuración entrega un poco más de flexibilidad, ya que en el caso de tener una falla en un interruptor o en una de las secciones de la barra, es posible interrumpir el servicio de la barra afectada, permitiendo así la continuidad de los otros circuitos conectados a la barra. De esta manera se puede aislar la falla, no afectando la subestación completamente. Es un poco más flexible. Las principales ventajas: mayor continuidad de servicio, mayor flexibilidad de maniobra, de mantenimiento. En caso de una falla en una barra, solo parte del consumo pierde su suministro eléctrico. Principales desventajas: no se puede transferir la línea de una barra a otra, obviamente es una sola barra. El mantenimiento de un interruptor deja fuera de servicio la línea respectiva a este. El esquema de protección es más complejo que el de barra simple. Esta es la figura número 2. Dice que son dos fuentes. ¿Y cuál es la diferencia con el barra simple, que tiene un interruptor de enlace? Es una sola barra, no pierdan de vista eso, es una sola barra. Sigue siendo una sola barra. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, esta fuente, o sea, una línea, está llegando aquí, está alimentando la barra, ¿verdad? Esto normalmente cerrado, transformador de corriente e interruptor de enlace. Este interruptor debo tenerlo abierto. Abierto para que esta fuente alimente pues los circuitos que van a esta sección de barra. Pueden ser varios circuitos. Y esta fuente de alimentación alimente pues los circuitos que están ligados a esto. Y no se unen las fuentes. Pero, si una de las fuentes, como dice la teoría, falla, por ejemplo, esta fuente falla, entonces, ¿qué hago? Como ya no estoy recibiendo la alimentación porque esta área se cayó, esta fuente se cayó, esta fuente, que sí está energizada, le dicen, hey, ciérrate aquí, plac, se cierra, lo que fluye, lo que está alimentando aquí, pasa por aquí, ¿verdad? Porque está cerrado y alimenta los circuitos relacionados a esta área de esa barra. Inversamente, si falla esta fuente de alimentación, con esta lo mandan a energizar y
a través de él sigue fluyendo. Ahora, tienen limitantes, obviamente, estos arreglos. O sea, ponte que esa barra, lo más que aguanta son 500 amperios. Entonces, está limitada en cuanto a capacidad, porque es una sola barra. Entonces, ponte que los circuitos que están acá, se va a una fuente y empieza esta fuente solamente a alimentar todos, esta barra no va a aguantar. Entonces, los sistemas de protección tienen que actuar. O sea, es más flexible por esto, porque si se va a una fuente de alimentación, puedo seguir alimentando los circuitos, pero está restringida. Está restringida en cuanto a capacidad. O sea, no puede ser, o sea, tiene que estar calculado la capacidad de estas barras. Estamos claros hasta ahí. O sea, está claro, o sea, cómo es la lógica de alimentación en cada evento. Si falla esta, energiza esta a través de este señor que se tiene que cerrar y fluye la corriente a través de él, obviamente. Si falla esta, cierras aquí y energizo acá. Si están las dos fuentes, este señor está abierto para separar las cargas. Esa es la lógica de funcionamiento de la... El tercer esquema, doble barra con interruptor de enlace. Este esquema consiste básicamente de dos barras simples, estamos hablando ya de doble barra, dos barras simples conectadas por medio de un interruptor central, pero a diferencia de la barra simple seccionada, aquí la instalación de una línea tiene la capacidad de conectarse a ambas barras. Es uno de los esquemas más utilizados en subestaciones eléctricas, que contienen gran cantidad de circuitos pasando con gran cantidad de potencia a través de ella. En la figura 3, la desventaja de este arreglo es que se complica la relación de conmutación entre protección diferencial y la protección de las líneas conectadas. Se requieren dos zonas diferenciales para cada una, o sea, es más complicada. Es más complicada. Obviamente tiene más dispositivos porque, bueno, las ventajas, cualquiera de las barras puede ser aislada para mantenimiento sin necesidad de interrumpir el servicio en los circuitos conectados. Ya hay mucha más flexibilidad, mayor flexibilidad en las dos barras de operación. Un circuito puede ser fácilmente transferido de una barra por medio del interruptor. Las desventajas: se requiere de un interruptor extra para el enlace de las barras. Se requiere de un desconectador adicional por circuito para conectarse con las barras. O sea, lleva más elementos. El esquema de protección de barra puede ocasionar pérdida de subestación cuando opere. Si todos los circuitos se conectan a esa barra, obviamente se sobrecarga esa barra. Existe una alta exposición a fallas de barra. Una falla de un interruptor principal deja fuera de servicio a todos los circuitos conectados a esa barra. Una falla en interruptor seccionador acoplador de barras deja fuera de servicio a toda la subestación. Entonces, este es el esquema del doble barra con interruptor de enlace. Ok. De partida, dos barras. Vamos a explicar en cada caso cómo sería la lógica de alimentación de los circuitos. Si tengo estos circuitos agarrados a la barra 1, miren, de la barra 1, este es normalmente cerrado. Esta barra pasa por aquí, o sea, la corriente fluye por aquí porque esta cuchilla o seccionador es normalmente cerrado. Un nodo aquí y
alimenta su circuito. Pero está agarrándose de esta barra, de la 1. Repito, normalmente cerrado, un seccionador tiene más dispositivos. Un seccionador agarra, normalmente cerrado, interruptor de potencia, interruptor de potencia y a los circuitos. Igualmente este, ¿no? Que están agarrados de la barra 1. De la barra 2 están agarrados igual este. Este, normalmente cerrado, de esta barra. Este nodo que está aquí, subo y alimento de la barra de abajo. Entonces, puedo transferir, si esta barra se cae, hago la transferencia y ocurre lo mismo. O sea, ocurre lo mismo, la alimentación se daría, pues, si esta es la que queda energizada, se da de la misma forma. O si esta es la que queda energizada, se da de la misma forma. Lo único aquí es que para mantenimientos de esta barra, este seccionador tendría que energizarlo, para energizar, cuando se utiliza el interruptor de enlace, tengo que cerrar esto y se energizan los circuitos que están asociados a esta barra. Entonces, este tiene también una particularidad. Tiene un seccionador de bypass. Puedo darle mantenimiento a este señor que está aquí. Si este normalmente abierto, lo cierro, saco de servicio a este señor que está aquí para mantenimiento o por falla y la corriente sigue fluyendo por el bypass. Está en los cuatro arreglos. Entonces, es más flexible, es más, si falla una barra, meto el seccionador de enlace, quedan todos los circuitos amarrados, ya sea a la barra 1 o a la barra 2, se energizan todos de la barra 1 o la barra 2 y no se interrumpe tanto o no se ve tan afectada los circuitos asociados a esa barra por sí. Normalmente pues trabajan separadas y cada circuito es energizado por la barra de la cual se está alimentando. Eso es diseño. Eso dependiendo de la carga que yo le he explicado a ustedes aquí, o sea, creo que en la clase pasada también toqué el tema de la potencia igual a voltaje o corriente. Si es trifásico es 1.73. ¿Qué tienen que hacer los diseñadores? Calcular o los transformadores esto o el amperaje de esas barras. De las fórmulas estas, ¿verdad? El voltaje en esta barra ya usted lo sabe. 13.2, 34.5 son voltajes, ¿verdad? De distribución. Tengo esto, ¿verdad? Tengo la potencia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, una subestación para el mall. Hay un estudio de carga, un balance de carga que se hizo, el diseñador tuvo que haber hecho, y dijo, hey, señores, para alimentar ese mall Santiago, se necesitan 3000 kVA. Si tengo el voltaje, 13.2 kilovoltios, ¿de qué me queda? La corriente, por 1.73. Despejo la corriente,
igual a 3000 kVA entre, esto es un ejemplo nada más, 13.2 kilovoltios por 1.73. Eso me da un amperaje, o sea, en amperios. O sea, me da una magnitud en amperios. ¿Para qué me sirve? Para calcular los fusibles, para calcular, bueno, el barraje de esa subestación, porque necesita una subestación. ¿Explico? Pero sale de los cálculos. Un estudio de carga me dijo tanto, ahí vine desde, hice mi cálculo. O sea, todo tiene su razón de ser. O sea, no es que lleguen aquí y van a decir, bueno, Santiago tiene hay que ponerle una subestación. Así, pero ¿cuánto está consumiendo Santiago? No sé, 30.000 kVA, no sé. O 3 megas, 30 megas. Ahí se empiezan a realizar los cálculos. Y son distintas barras, pueden ser que alimentan distintos circuitos. No solamente una sola barra va a alimentar, por eso para eso se diseña este sistema de barras, para tener varios circuitos, porque una sola barra con todos esos circuitos es imposible. Bueno, este video no se va a ver, este video queda en la presentación. Este video también queda en la presentación. Ok, protección de líneas de transmisión, que ya después es el segundo tema del módulo. Como lo dice, por su longitud, las líneas de transmisión están más expuestas a los cortocircuitos que cualquier otro elemento del sistema. Dependiendo de los requisitos que se deben llenar, las líneas están protegidas por equipo de protección de sobrecorriente, distancia y piloto. Las líneas de transmisión, como los demás equipos asociados al sistema de potencia, están expuestos a fallas que pueden ser producidas por diferentes causas. Las descargas atmosféricas, los cortocircuitos y las sobrecargas. Quiero ser reiterativo en esto. Las sobrecargas sí se protegen, pero realmente, yo se los vengo diciendo, no es una falla en sí. Es una operación inadecuada, ya sea por mal cálculo o por uso indebido del equipo o de la máquina eléctrica. Puede ser un motor, puede ser un transformador o puede ser un generador. Si está un motor que tiene 5 HP de potencia, no le puede meter cargas de más de 5 HP. O si lo midas en amperaje, si tiene su placa dice 13 amperios, no vas a meterle más de eso. Es una operación inadecuada. Pero sí, hay que protegerlo porque si no se quema. Igual pasa con un transformador. Igual pasa con los generadores. De hecho, en el debate, pongan atención, en el debate, no toda la culpa a veces es de Naturgy o de ENSA, por decirlo así, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los promotores de barriadas? O con las alcaldías o qué sé yo. O sea, tú diseñaste para una barriada, volvemos a la misma fórmula. La misma. Tú diseñaste para una barriada un transformador
de 100 kVA y tiene 480 voltios o 208, yo no sé, 208. Entonces, la corriente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Arraiján, en Panamá Oeste? Hey, asentamientos familiares y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Pero este señor fue diseñado para una capacidad, para un tope. Y nosotros mismos lo hacemos en nuestra casa. Cuando entramos a nuestra casa, bueno, los que han comprado casa, no sé, primero nada más tenía un aire acondicionado, nada más tenía un refrigerador, tenía una lavadorcita pequeña, pero fue la familia creciendo, se hacen 2 cuartos más con aire acondicionado. ¿Qué empieza a subir? La corriente, y la corriente es carga. Le metí una refrigeradora más grande, carga. Y este señor que estaba acá, está igual. Entonces, ahí es donde yo siempre aplico pues la analogía esa de que okay, tú puedes llegar, vas llegando, y obviamente este cálculo muy posiblemente no era 100 kVA, puede ser que eran 60 kVA, y el diseñador dijo, hey, vamos a meterle 100 para los futuros. Pero llegó un momento que ya estos 60 no son 60, son 98. Y de 98 se pasa a 101. Y dice el señor, ¡puf! ¿Ah? ¿Por qué? Porque este señorito que está aquí ha ido creciendo. Entonces dicen, fluctuación de voltaje. ¿Por qué se da la fluctuación de voltaje? ¿Alguien que me explique por qué se da la fluctuación de voltaje? Miren, vamos a una sola fórmula. Si yo tengo una potencia definida, 100, ¿verdad? Esto es 100.000, porque es por kVA. Tengo el voltaje, tengo un voltaje ahí. La corriente pasa dividiendo, ¿verdad? La corriente pasa dividiendo. Todos sabemos despejar fórmula aquí, ¿verdad? Bueno. Si este señor me dice que es 100 kVA, me dicen que es 20, esto es un ejemplo nada más. ¿Cuánto da eso? 5. 5, ¿ah? 5 voltios. Ese es el voltaje para 20 amperios. Acuérdense que la carga no es constante, la carga es la corriente. Pero dice, bueno, en vez de 20, esa carga, porque metieron una fábrica en esa barriada, metieron un supermercado, 2 supermercados más, esa corriente en vez de 20 subió a 50. Me da 2 voltios. Se cae, ¿qué pasa ahí? Se cae el voltaje. ¿Sí o no? Por eso es que se dan las fluctuaciones de voltaje. Por esta fórmula que está aquí. A mayor carga,
o mayor amperaje, menor voltaje. Entonces dice, hey, hubo un bajón de voltaje, o de repente se disparó. Pero la fluctuación es esta, pasó de 5, pasó a 2. Uf. Eso es lo que es la fluctuación. ¿Por qué? Porque esto en vez de 20 subió a 50. Y puede subir a 80 y me va dando mucho más bajo el voltaje. Pero no es culpa totalmente de la empresa distribuidora. Porque ¿para qué se diseñó para esta capacidad? Pero ¿cómo se llama? Ahí los límites nadie los controló. Y siguieron metiendo casas, y siguieron metiendo casas, y siguieron metiendo supermercados, y siguieron. La culpa es compartida. Todos. Porque, bueno, pero la gente dice, bueno, pero es que, porque los panameños somos así, pues. Bueno, Naturgy que nos cambie ese transformador. Yo no trabajo para Naturgy, nada. Aquí se trabajan para... Pero es la verdad. Entonces, Naturgy definitivamente tiene que hacer una inversión para en vez de 100 ponerle 300. Pero eso cuesta. Y muy posiblemente estos conductores también hay que cambiarlos. Entonces, esa es una inversión que no es relajo. ¿Cierto o falso? Ese debate de aquí. Bueno, entonces digo, ¿son buenas o son malas las protecciones? A veces, obviamente aquí lo estamos viendo, hay fallas que son incontrolables. Descargas atmosféricas, cortocircuitos, porque se cortocircuitan un choque, un viento, una rama, esos son imprevistos. Pero entonces, la tercera, sobrecarga. Y la sobrecarga es una operación anómala del sistema o del circuito. Ok, los esquemas de protección para líneas. Las protecciones de líneas generalmente consisten en relevadores de sobrecorriente, de sobrecorriente direccional y de distancia. Y dependiendo del nivel de voltaje al cual opera la línea, los esquemas siguientes son de uso general. Líneas de media tensión, ahora las vamos a ver, y las líneas de alta tensión. Ahí queda la teoría. Arreglos para alimentadores y anillos de media tensión. Miren, aquí está la barra que estábamos viendo, ¿verdad? Y están los distintos dispositivos, relevadores, y todos ellos van a alimentar a un interruptor de potencia, porque ese es el que va a hacer el trabajo de desconexión. O, obviamente, una cuchilla, ¿verdad? Cualquier cosa, o un fusible. Ahí lo vamos a ver ahora. Pero, ¿cuáles son las protecciones asociadas? Las 50. Las 50 son sobrecorrientes. 50 y 51, relevador de sobrecorriente, acción instantánea. Y el 51, relevador de sobrecorriente de tiempo. O sea, es un timer, por decirlo así. La 94... Esto se dio en el módulo 3. Todas estas simbologías que están aquí. La 94, relevador de disparo o de libre disparo. O sea, todas ellas tienen transformadores de corriente o de potencial.
Todas ellas, al detectar una mala operación, le dicen a este señor, abre. Ya sea de distancia, sea de sobrecorriente, etc. Igual acá, cada una tiene el 67. El 67, por ejemplo, regulador de sobrecorriente direccional. Direccional, ahora vamos a explicarlo un momentito ahí. Y el 94, igual van a un interruptor de potencia y abren la barra. Para alta tensión, igual, esta es una barra, están todos los componentes, este es el piloto, el 21 es relevador de distancia. De distancia, ven que todos tienen impedancia, están midiendo impedancia. Y todos así nos vamos y todos alimentan al interruptor. Entonces, cuando desde las primeras clases se les habló de relevadores, de interruptores, de cortocircuitos, todo eso están viéndose ya aquí resumido y que ustedes le encuentren la lógica a esto. Todo esto puede suceder, por eso que tienen distintas protecciones, pero mediciones también. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que estos señores manden sus inputs, sus señales a este señor que está aquí. Si hay una sobrecorriente, si hay una sobrecarga, este señor se encarga de abrir la barra. Y obviamente desenergiza o, como bien se ha visto, ellos dan un apagón, después viene el segundo apagón, por aquí de repente este interruptor o un fusible que está por acá aisló la falla, todo lo demás está bien y este señor volvió a energizarse y la barra volvió a tener energía. ¿Eso es una falla? ¿Una falla? No. ¿Una falla? No, está cerca. ¿Es una falla? Temporal. Es una falla transitoria, temporal. Porque estos señores, recuerden que dijimos que son inteligentes. Entonces, obviamente, si hay una falla permanente, o sea, la palabra lo dice, tiene que ir una cuadrilla a resolver el caso, a cortar una rama, o se quemó un interruptor por un cortocircuito, un alimentador por un cortocircuito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto él hace su trabajo, primero, segundo, tercero, si sigue la falla, ¡pam! Falla de transitoria, pasa de transitoria a permanente. ¿Vieron que todo tiene sentido? Entonces, esto es lo que yo, al final del día, es, en resumidas cuentas, lo que ustedes deben asimilar. La lógica de las protecciones. Que cada una tiene su función. Ahí las vamos a ver, pero por encima. Pero sepan que cada una, pues no todas las fallas son de un tipo. Pueden ser de distintos tipos, por eso se dan tantos tipos de relevadores. Todos estos son relevadores. Protección con relevadores de sobrecorriente, pues ya lo hemos visto, que es el 50 y el 51. ¿Cuáles son las sobrecorrientes? Las sobrecorrientes de cortocircuito. Si él detecta que hay una sobrecorriente cortocircuito, se energiza su bobina y él manda la señal al interruptor. ¿Verdad? Se usan por lo general para la protección contra la falla
Miren, acuérdense, todo esto se ha visto fase a fase, ¿verdad? O fase a tierra. Estas sí son fallas, ¿qué? Asimétricas. Son fallas asimétricas. Estas dos son tipos de fallas asimétricas. Son cortocircuitos asimétricos. ¿Por qué? Porque normalmente queda desbalanceado una fase o dos fases. Y son los más peligrosos. Porque si ocurre una falla asimétrica allá afuera, se va una de las dos fases estas y si no está bien seteado este señor que está aquí, ¿cómo se llama? El interruptor, o si no tiene un protector de fases, ya se usan mucho los protectores de fases. ¿Por qué se usan los protectores de fases? Para precisamente este tipo de falla. Detecta que hay una falla, una fase caída y manda a desconectar el aparato. Es una falla asimétrica. Cuando es simétrica, ¡puf!, es un apagón. Se van los tres y se va la luz. Y en circuito abierto también, se abre el circuito, no hay forma de protegerlo. Entonces, estos señores actúan en esto. ¿Ok? Estos son los distintos tipos de los reguladores sobre corriente. Escalonamiento de tiempo, escalonamiento de corriente, discriminación por tiempo y corriente, reguladores sobre corriente de tiempo inverso, protección con relevadores sobre corriente direccional. Es el 67. Ok. Dice, es utilizada generalmente en líneas de transmisión y consiste en comparar la dirección de la corriente de falla en ambos extremos de la línea. Se define, acuérdense que estamos en protección de líneas, los alimentadores, los cables, como decimos en buen panameño. Si la medida se usa nuevamente la ANSI 67, ya la vimos, que es la direccional. Si la medida de la dirección indica que todas las corrientes de falla circulan hacia la zona protegida, significa que se trata de una falla interna. La semana pasada hablamos de fallas internas. Las fallas internas en un transformador y un generador. Los que no vieron la clase, pónganse al día. Las fallas internas, como su palabra lo dice, se producen dentro del transformador, en sus espiras, o entre sus fases, o en el estanque, etc. Entonces, una falla interna y que el relé debe ordenar el disparo. En cambio, si una de las medidas indica una corriente circulando hacia afuera de la zona protegida, significa la existencia de una falla externa, por lo que el relé no debe ordenar el disparo. Ok. Recuerden que la corriente y el voltaje son vectores. La corriente y el voltaje son vectores. Un vector un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Ese es un vector. Una corriente o un voltaje. Ponte que es 100 amperios. Magnitud, 100 amperios. Dirección, 30 grados, 45 grados, 60 grados, lo que usted quiera. Y esta es la dirección. Y el sentido es hacia donde está apuntando, ¿verdad? Que es lo que realmente se radica
en la que radica la protección direccional. Si está apuntando hacia allá, la dirección de este es hacia allá, pero puede ser hacia acá. Está entrando, en vez de estar saliendo, la corriente está entrando. O puede ir para acá, puede ir para acá. Es un vector. Tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, ok, dice que si la falla circula hacia la zona protegida, significa que se trata de una falla interna. De lo contrario, es una falla externa. Si es una falla, aquí están las IA, IB y C. Están fluyendo. Este es un circuit breaker. Este es un interruptor de potencia. Si las tres están fluyendo, los CT están indicando que la corriente está fluyendo hacia acá, le mandan la señal al relé diferencial que dispare, porque es una falla interna del transformador o del generador que se está produciendo y las fallas están en una sola dirección. Si una de ellas cambia de dirección, por eso que este señor está diseñado para eso, quiere decir que la falla es una falla externa y no necesariamente tiene que mandar a desconectar la línea. Si las tres fluyen en una dirección, porque es direccional, es una falla interna de esta área aquí, el transformador que tiene alimentado esta línea aquí, y hay que desenergizarlo, porque ese transformador está caliente o tuvo una falla interna de las espiras y tiene que mandar a desenergizar la línea. Pero si viene de afuera, es una falla externa, puede ser o debe ser disipada o canalizada por otro tipo de protección. Eso con la falla relé direccional. Los relevadores de distancia, el 21. Entonces aquí entramos en algo que también se les ha mencionado en clases anteriores, la impedancia, que es una buena manera dice, si hay una falla medida de la impedancia, será menor que la impedancia de carga y la protección operará. La ventaja de medir la impedancia es que depende de la longitud de la línea, de modo que el relé es sensible a la distancia en que ocurre la falla y puede decidir cuándo disparar y cuándo no. La protección de distancia debe considerarse cuando la protección de sobrecorriente es muy lenta o no es selectiva y se puede justificar el costo superior. Obviamente es un relé mucho más costoso. La protección de distancia es casi inmune a los cambios de capacidad de generación del sistema, así como su configuración. ¿Por qué es inmune? Porque es una relación. Dice que la Z de línea es igual. O sea, esto sale de la ley de Ohm, ¿no? Para estar claros en esto. Voltaje es Z por corriente. Entonces la Z, si la despejo, es la relación que hay entre el voltaje y la corriente. Y este señor tiene que estar seteado a un número. Si esta relación se va más arriba del setting, independientemente de que haya un generador o un transformador, él siempre va a estar censando estos dos que están aquí. Si es 13.2 y la corriente es 300 amperios, va a dar una relación aquí X. Aunque por acá cambien el transformador o la capacidad del transformador
él siempre va a estar censando es la relación entre voltaje y corriente. Y si esa relación se distorsiona, él actúa. Entonces, dice, para calibrar el relé de distancia, basta con fijar el tiempo al cual debe actuar y el valor de la impedancia a partir del cual se necesita la operación. Hay que setearlo. Para la protección de líneas, generalmente se usan 3 etapas o zonas. Hey, si tengo aquí una barra y otra barra, tengo un relé direccional aquí, tengo otro relé direccional acá. Quebró. Tengo otro relé direccional acá. Ellos dicen que trabajan por zonas. La primera abarca creo que el 85%. 85 al 90%. La segunda, mínimo 25%. Y la tercera, hasta el 10% de la siguiente etapa, de la siguiente zona. Es lo que están diciendo aquí. 80, 25 y la tercera ya se va hasta 10% de esta que está aquí. Porque es distancia, le están midiendo distancia. Entonces, si ocurre una falla dentro de su zona, este señor que está aquí va a mandar a desenergizar este que está aquí. Igualmente este relé se ocurre dentro de su zona, él va a mandar a desenergizar este que está acá. Pero es de distancia. Porque acuérdense que las líneas son extremadamente largas. Estamos hablando de kilómetros. ¿Ves? Por eso se tiene que utilizar este tipo de protección. Y trabaja con la impedancia. El hilo piloto. Alguien aquí por las primeras me dijo que en la línea guarda iba una fibra. Es precisamente la protección por alimentación de hilo piloto. Aquí se ve en la figura, ahí están las 3 fases, doble circuito, y acá arriba va esa en la línea de guarda, en el hilo piloto allá arriba, y va mandando señal de alguna falla, ¿verdad? Esto que ocurra, él va a aquí está la teoría. Fundamentación de la necesidad de la protección piloto de una línea de transmisión. Dice, y también es básicamente lo que acabamos de hablar de los vectores. Si la protección 1, ubicada en el extremo A, acá, de la línea de transmisión, recibe información correspondiente a ese terminal solamente, la protección direccional de sobrecorriente o distancia, resulta prácticamente imposible que sea capaz de discriminar correctamente entre estos dos cortocircuitos. Si él recibe una señal acá de distancia, es muy difícil que él pueda diferenciar si está ocurriendo en este lado o en este lado. De igual forma, la protección 2 recibe información desde la subestación A. Este recibe información de esta que está acá. Sin embargo, estos dos circuitos representan condiciones muy diferentes cuando la información se recibe en el extremo B de la línea, ya que hay una variación aproximadamente de 180 grados en el ángulo de la corriente de uno a otro caso. Entonces, no escribe. Miren, la corriente y el voltaje, o sea,
Dice 180 grados. Acuérdense, la corriente es un fasor, pero si este señor detecta, a través del hilo piloto, puede detectar si es aquí o si es acá. ¿Por qué? Porque va a estar desfasada. ...180 grados. O sea, no es... Él va a decir, se parece a esta corriente. Pero la protección de hilo piloto le dice, no es esta que está acá. Porque hay un desfase. Y ese desfase lo detecta esta protección. Por eso que es mucho más segura. Porque él puede mandar a disparar. Él puede mandar a disparar el protector, el interruptor que está aquí. Pero realmente ahí no está ocurriendo nada. Va a ser un disparo innecesario. Ahora, si está ocurriendo, obviamente la señal le va a decir, y sí es esta. Porque él lo detecta. Detecta el desfase de ese fasor, de esa corriente. No es lo mismo que ocurra aquí o que ocurra acá. Una falla aquí no es la misma que una falla acá. Y eso lo detecta este tipo de protección. La piloto. Ahí está pero básicamente es eso. ¿Cuándo se utiliza? ¿Por qué se utiliza? Las distancias a las que se utiliza. Es una protección cara. Es una protección cara, pero es una protección pues que hay que usar. Y trabaja a través de microondas. Es una teoría bastante enriquecedora ahí. Pueden verla. Protección con fusible. Ya aquí pues prácticamente estamos finalizando. Los fusibles pues son los más sencillos. En cuanto a... Esto lo entendieron bien, señores. El desfase de las corrientes, de los fasores. O sea, y yo quiero que ustedes estén claros en eso. Porque los aparatos estos trabajan con eso. Y esta es la teoría de ellos. Esta es la razón de ser de ellos. O sea, si una corriente está desfasada a 180 grados con respecto a otra, ¿cómo se llama? El sensor no va a actuar. Que se sabe que no es en su área de actuación. Por eso se delimitan en áreas de protección. Entonces, es importante saber que esos desfases se pueden dar. De hecho, se dan. Y para eso, pues, estos señores pues detectan esos desfases. Bueno, la protección con fusible, ya en el tercer módulo vimos los fusibles. En cada transformador va a haber siempre un fusible ahí. En este caso estamos hablando de líneas. Aquí puede haber un fusible. Está protegiendo líneas, no está protegiendo transformador. También se usan como seccionadores también. Sirven porque ellos tienen con la pértiga pueden jalarlo y deshabilitar esa línea porque necesito hacerle mantenimiento a este transformador. Entonces, es una de las protecciones
de línea, aparte de los relevadores. Obviamente, aquí en los diagramas no vieron nunca un símbolo de fusible, porque estamos hablando de protecciones de relevadores, pero los fusibles también entran en las protecciones de línea. Este tipo de protección primaria está en el circuito de potencia. Se usa en alimentadores de distribución. El fusible se selecciona para que en cada caso de falla separe la zona afectada del resto del sistema. Los tipos K y los tipos T, más o menos son los que, según las curvas, pues hay que seleccionar si son más lentos. Los fusibles T son lentos y los K obviamente son más rápidos. Llevan hasta el 15% del valor nominal de la corriente. O sea, si es 100 amperios, llevan hasta 115 amperios, 15% más de la corriente nominal de esa línea. Donde se pasa a 116, actúa. Es lo que le decía, los tiempos, eso se diseña, se selecciona, tiene un pequeño retardo, el T es más lento, el K es más rápido, ¿verdad? Y pues, como le digo, está protegiendo líneas. Es una de las formas más sencillas, no tiene lógica de operación, simple y sencillamente es un valor. Es como lo que ponemos aquí. Si es de 5 amperios, es de 5 amperios. Él se abre y desenergiza. Y protege la línea. Así que aquí están las curvas. Para los que las quieran ver. Ya. Miren, la clase de hoy parece rápida. De hecho, fue rápida. ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿No fue rápida? De hecho, ¿y por qué es así? Por todo lo que le dije en la introducción. Aquí no tuve que pararme a decir, mire que el interruptor trabaja así, el fusible trabaja así, ¿cómo se llama? El seccionador trabaja así. Ya ustedes saben eso. Porque se dio en módulos, estamos hablando todo lo que hablamos de los módulos anteriores, resumido aquí. Y en el módulo que finaliza el curso, es también un compendio de lo único que se toca en el módulo 6 es la compensación capacitiva, que es a través de capacitores, obviamente, que sirven para mantener el voltaje. Pero bueno, eso lo vemos en el último módulo, pero también no tenemos que detenernos a decir que es un pararrayo, que es un interruptor. No, o sea, ya todo está dicho. Así que señores, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si hay alguna duda, este es el momento pues para... yo los invito a que vean ¿cómo se llama? Los videos que están ahí en la presentación. Son muy instructivos, pero eso es trabajo asíncrono de ustedes. O sea, esto es lo síncrono y lo asíncrono ustedes lo tienen que hacer en sus casas. Leerse bien toda la teoría que se dio aquí, que hay en cada ítem de eso. Léanla, de ahí pueden salir las preguntas. No, de hecho no es que de ahí pueden salir, de ahí van a salir las preguntas y las respuestas para el examen final. Así que, señores, hasta aquí llega la clase de hoy. Los que hablaron manténganme al tanto de la situación, pero esa fórmula que dijo Milciades, o sea, lo pasan a YouTube
y copian el enlace y lo ingresan en la presentación, como está hecho aquí. Bueno.